Buenos días a todos nuestros amigos y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM, en las provincias de Santa Elena y Guayas 98.7 FM, también en la provincia de El Oro. Muy buenos días a los amigos del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic, cualquier parte del mundo. El programa anterior se escuchó en el Averno, la consulesa estaba con el woke. ¿Qué cóctel, no? La consulesa del Averno y el woke. Dios mío. Si el Dante Alighieri resucitara, tendría problemas de ver en cuál no, crearía un círculo especial. Asumiendo que hayan leído la Divina Comedia, ¿no? Que no es fácil de leer, por cierto, pero el licenciado Tomás Pantaleón Tapia, en el Colegio San José, en secundaria, cuando yo estuve allí hace décadas, la hacía leer, claro, en castellano, ¿no? A ver, una obra monumental. Algunos sostienen que El Paraíso Perdido, Lost Paradise, de John Milton, es superior. Yo creo que no. Pero bueno, yo quién soy. Pero les cuento que para los primeros días de septiembre vamos a tener una invitada que sí me va a poder aclarar esas cosas. O sea, se trata de mi maestra en primero y segundo semestre de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la licenciada Cecilia Ansaldo, que de literatura sabe harto, vea. Hartísimo, vea. Ya. El refrán de ley de Tranada. ¡Adolfito! Lo único que la pasa es que nunca miente con la fecha del periódico. Veamos. Miércoles 26 de agosto. Miércoles 26 de agosto. Ayer dijimos que fue martes 25. Hoy es miércoles 26 de agosto. Aristóteles hubiera aplaudido mi capacidad de lógica. Una patada en el trasero me hubiera pegado. Pero bueno, es miércoles 26 de agosto. Está con nosotros Andrea Balda. Buongiorno, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días aquí. ¿Todo bien? Feliz de estar aquí con usted. No, muchas gracias, Hace gracias, tiempo gracias. no estábamos aquí sentados. Este es su casa, pero ahora tenemos cosas moviditas. A ver. Hay harto de A cantar. ver, primero, aparte de lo local, que ya lo vamos con eso, ahí se nos viene, porque a la velocidad que va el tiempo, el martes es 1 de septiembre, ¿no? Correctísimo. Ya. Y resulta que el 24 de septiembre son la predicción de primera vuelta en los Estados Unidos do Brasil, o República Federativa do Brasil. Así Ha es. tenido dos nombres distintos ya. Ok. Eso es martes. El domingo siguiente se renova el Knesset, que es el Parlamento de Israel, con lo cual sabremos si Netanyahu sigue o no sigue. Y el 3 de noviembre, porque los gringos tienen que ser gringos hasta en eso, no pueden decir que las elecciones serán, encima es martes, ¿no? No, ellos es el primer martes después del primer lunes. Como 1 de noviembre cayó domingo, va a caer domingo. Lunes 2 es el primer lunes de noviembre, por tanto, martes 3. Es la segunda fecha más temprana en que se puede votar en Estados Unidos, porque la otra alternativa sería que caiga lunes 1, martes 2. Ya. De allí, todo lo que usted quiera, pero para adelante. El martes 3 de noviembre son las primarias y tenemos el panorama que todavía no se termina de dilucidar. Todavía no se termina de definir. Claro. Correcto. ¿Por dónde quiere la Lady's Choice? ¿Por dónde quiere empezar? Lo nuestro, viajamos a Israel, nos vamos a la Argentina o nos vamos a la tierra del tío Sam. Le doy a usted a la derecha. No, Vaya no, ladies first, sorry. El duque estoy imbuido del espíritu del duque de Chester. Por tanto, ahorita no me va a reconocer con mi léxico. Estoy imbuido en ese espíritu. El duque de Chester era finísimo. O sea, se está preparando para la visita de Cecilia Ansaldo, que lo va a... Con Cecilia el léxico tiene que ser perfecto. ¿Me va a contar? A ver, ¿cuál? Podemos empezar por Israel, creo. Vamos. Que lo podemos sacar del... Perfecto. Israel está, bueno, Israel vive en estado de guerra porque ya firmó tratados de paz con Jordania y con Egipto. Entiendo que ahora ya firmó un acuerdo con Líbano. Correcto. Pero con Siria no lo ha firmado, con Irak no lo ha firmado y con Irán no lo firmará jamás. Sí, de hecho, con Siria hubo un ataque, luego hubo una suerte de conversación, que además es un mensaje para Turquía. O sea, Israel cierra frentes, pero abre otros en paralelo, y ese es un poco el mindset bajo el que vive. Pero a la par eso también hay que sumar a los posibles acuerdos, el que una de las condiciones del acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita es
el restablecimiento de relaciones con Israel en Bueno, full. sí. A Entonces, ver, entiendo yo, corríjame si me equivoco, pero a mí ciertas fuentes me señalaron que estaban a punto ya de restablecer relaciones cuando ocurrió la masacre. sí, Que la eso se razón por dice. la cual Irán le ordenó a sus empleados de Hezbollah, perdón, de Hamas, Sí, era para que hagan la boicotear salvajada para que boicotear eso. efectivamente, O eso sea, se no, dice. no es que me lo he inventado. No se lo he Sí hay inventado. eso. ¿Qué tan cercano Eso estaban no realmente? sabemos. Claro, no tenemos idea, pero efectivamente eso es el Vox Es Populi, que no diplomático. podemos estar seguros porque no pertenecemos ni al Mossad, ni a Claro, la CIA, ni a la ni a Agencia de jamás. Seguridad Nacional, ni a Hamas, ni somos de los 88 expertos Claro, sí, de no, los no chiitas de Irán. tenemos No esa. podemos tener una certeza, pero es Es un lo que se rumor dice. tan expandido que es creíble. Es creíble. Además que la monarquía de Arabia Saudita es sunnita, no tiene nada que ver con los dementes de los Claro, chiitas. y era parte, digamos, de los acuerdos de Abraham, ya eran esfuerzos que se venían dando desde el primer mandato del presidente Trump. Es decir, es posible que haya habido bastante camino labrado en Bueno, el interín, digamos. O acuérdense sea que que, con Emiratos Árabes Unidos también firmaron. correcto. Y Emiratos Árabes Unidos reconoció la existencia del Estado de Israel. A ver, Que una cosa bastante. exacto, que Andrea lo va a explicar. Yo le doy el contexto y ella les explica por qué. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo un auge, así como cuando terminó la Primera Guerra Mundial, hubo el auge de la autodeterminación de los pueblos inspirado en los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson, que aquí entre nosotros sería, ayer me he visto por sexta ocasión como homenaje póstumo, porque recién me enteré de que había fallecido el gran actor argentino Luis Brandoni. Ya, Me vi la serie Nada o Nothing, en la que está Robert De Niro. Ya, correcto. ¿usted ya la vio? No, Tiene que verla, es un ya, must. lo voy a Ya. anotar. Ok, entonces en homenaje a Brandoni la volví a ver. Y a raíz de como diría Robert De Niro cuando empieza entre español e inglés a explicar las palabras que usan mucho los argentinos, y dice, boludo, es una manera, era un insulto, pero es una manera, se puede usar cariñosamente entre amigos, che, boludo, dice Robert De Niro, ¿no? Con acento, obviamente, ¿no? Y luego dice, hay otra, que ya es un insulto más fuerte, pelotudo. Es lo mismo, pero ya es más fuerte, ya es un insulto. Un amigo no le dice, Claro, hay distintos grados. sí, ya. Bueno, hubo esa explosión de autodeterminaciones, se crearon estados. A ver, Polonia siempre existió, Latvia, Lituania y Estonia. también existieron siempre, fueron parte de la generación, de la Confederación Polaco-Lituana, por decir que eran Correcto. todos. Pero, por ejemplo, Checoslovaquia fue un invento, nunca existió Checoslovaquia, eran Bohemia, Moravia, Rutenia y Eslovaquia. Eran 4 territorios distintos que pertenecían o casualidad, al Imperio Austrohúngaro, los Habsburgo, a través de cientos de años. Y crearon, la peor aberración fue Yugoslavia. Porque cuando Checoslovaquia se separó entre la República Checa y Eslovaquia, se dieron la mano, se dieron un besito y se llama The Velvet Divorce. Sí. O sea, ni siquiera se hicieron así. No, Se desearon buena suerte y nadie molestó Cada a uno, nadie. cada En cambio, uno. Yugoslavia fue una guerra terrible, genocida. posterior importante, sí. Ya. A ver, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial vino la fiebre de la descolonización. Y resulta que los franceses y los ingleses tenían unos mandatos de la extinta Sociedad de Naciones de 1919, cuando se firmó a Versalles, porque la Guerra Mundial, el armisticio no fue la paz, fue el 11 de noviembre de 1918 y el Tratado de Paz se firmó en Versalles en junio de 1919. Y ahí le dieron a los ingleses el protectorado de lo que ahora es Irak, Jordania y Palestina. Correcto. Y a los franceses les dieron Libia y Siria, Líbano y Siria. ¿No? Pero la efervescencia, ya hubo malestar, aparte que terminó la Segunda Guerra Mundial, se reveló lo que había pasado y se votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con el voto a favor de la Unión Soviética, los Estados Unidos, Francia y una mayoría de países, con el voto en contra de los ingleses, obviamente, ¿no? La pérfida Albión. ¿Por qué les dirán la pérfida Albión? Y se acordó que la antigua provincia de Palestina del Imperio Otomano se iba a dividir de forma que a los judíos les daban una especie de medio triángulo que no era una aberración, pero era donde había mayoría de cada uno. Correcto. Era, o sea, pero le dieron la preferencia a los asentamientos judíos que ya que estaban, existían en esa zona. Sí. Que se hicieron en base a que los judíos llegaban y le compraban terrenos ¿a quién? A los otomanos, los turcos.
No, esos sí son turcos, por si acaso. Todos los que aquí en Ecuador les decimos turcos, tienen de turcos lo que yo De hecho, déjeme ver, de maorí o de aborigen australiano. Nada. Tenían el pasaporte del Imperio Otomano cuando llegó la primera oleada, porque eran parte pues, del Imperio Otomano, no eran países independientes. Es más, durante siglos nunca fueron países independientes, sino que esa parte se olvidan de contar. Ahora sí, a ver, Andrea, se llega a la votación, se acepta la partición y todos los estados árabes dicen, no, Israel no tiene derecho a existir y lo vamos a atacar y comienza el problema. ¿Por qué? ¿Por qué una cosa tan chiquita? Si usted ve el primer mapa de lo que le dio las Naciones Unidas a Israel, da risa. Si no los hubieran jorobado, se hubieran tenido que quedar con eso. ¿Qué pasó? sí, a ver, y de hecho creo que hay algo que hay que mencionar también, y es que parte de la pelea inicial por el territorio arranca también en el contexto de la Primera Guerra Mundial que usted mencionó, cuando los mismos británicos le prometen el mismo territorio a ambas A los partes, dos. La tanto a declaración judíos Balfour, sionistas, sí. correcto, Y a los árabes vía a los Lawrence of Arabia. árabes, Ya. exactamente. Entonces, eso es importante tomar en cuenta Los porque ingleses, ¿no? efectivamente ese territorio había sido prometido a ambas partes. Claro, en lenguaje sutil, ¿no? Por supuesto, Porque y las cartas están publicadas hoy en claro, todos lados, uno las puede leer y es muy sí. sutil. De hecho, es importante considerar que si uno lee el Balfour Declaration, no tiene o no nombra linderos específicos. No. Es decir, es el territorio, a la buena de Dios, Dice, en macro. Dice que el pueblo judío tiene derecho a un territorio en el cual existir, o sea, un Estado. Sí, sí. ¿Límites? ¿Dónde? Porque ni siquiera dice que... Pero ya, obviamente todo el mundo sabía dónde iba. Y vía Lawrence de Arabia, para los árabes le prometieron el oro y el moro porque los árabes pelearon. Correctísimo. De hecho, a cambio de su apoyo en la guerra para derrocar el Imperio Otomano, les dicen, ¿y se quedan ustedes con este territorio? Todo. Y ahí se crea The Kingdom of Saudi Arabia, Así que es. tampoco era un país independiente porque era también parte del Imperio Otomano. Y se lo entregan a la casa de Saud, porque Ibn Saud había sido aliado. Era el pana de los Lawrence of Arabia. Correctísimo. Ya. Y también crean el reino hachemita de Jordania, porque otro de estos que pelearon también, había que darle algo. Los demás les dieron yuca. Y con Palestina se quedaron. Así es. Y pensaban quedarse ad infinitum. Eternamente, sí. Hasta que se armó el relajo. Exacto, hasta que se convirtió en un problema y Ya. entonces ahí decidieron que ellos simplemente se retiraban. Pero pensando que les iban a rogar que no se vayan. Claro, claro. Votan las Naciones Unidas y vean ustedes, la Unión Soviética y Estados Unidos votan sí a favor de la partición. Francia vota a favor de la partición. Ecuador vota a favor de la partición. Toda Latinoamérica. Pero el Imperio Británico y sus adláteres y obviamente todos los países árabes votan en contra, pero perdieron. Ya. Y a mí me causa gracia, y explíqueme esta parte, tanto que se mencionan las resoluciones de las Naciones Unidas en este problema. ¿Por qué no menciona la votación de la Asamblea General que creó, que decidió la partición? Porque las votaciones de la Asamblea General suelen ser una manifestación de la voluntad de los pueblos. Es decir, Claro, no, pero ahí, pero no ahí tienen... dijeron, Claro, pero son como sugerencias del mundo. no, ahí no era sugerencia, se votaba la partición. Ya, lo que pasa es que no tienen fuerza de ley. Ah, no, es que las Naciones Unidas, va a ver, cuando interviene el Consejo de Seguridad, Claro, cuando interviene que el Consejo interviene de mano Seguridad. militar, y ahí sí hay fuerza de ley. Pues, ¿no? Exacto. Pero aquí no fue una votación del Consejo de Seguridad, sino de la Asamblea De la General. Asamblea, exacto. Entonces, como le digo, es una manifestación de la Ya. voluntad de los pueblos. ¿Estamos todos de acuerdo en que esto debe suceder? Ya, ahora. Ojalá se haga. Ok. Esa es la... Y se hizo. Y se hizo. Contra la advertencia de los países limítrofes que dijeron que si los judíos se atrevían a proclamar el Estado de Israel los atacaban. 1948, Primera Guerra. 1956, una que desconocen. Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal de Suez con todo derecho, por cierto, ¿no? Pero lo nacionalizó. El Reino Unido, la República de Francia e Israel dijeron, vamos. Y le metieron una paliza. Pues, ellos lo Correctísimo. tenían corriendo, estaban llegando al Cairo, cuando los rusos le dijeron a los americanos, párame esta gente o yo intervengo, y los gringos los pararon y fue una humillación de los ingleses. Ahí se dieron cuenta que habían dejado de ser potencia mundial hace rato, que eran un vagón de cola de algún estado americano. Nah. Segunda guerra. Incidentes. Tercera guerra, los 6 días, 1967. Y en- Cuarta guerra, Yom Kippur, 1973. Quinta guerra, invasión del Líbano, 1982, con la guerra civil entre Ujú. cristianos y
Los libaneses son cristianos maronitas, por si acaso, básicamente. Y Septiembre Negro, Ujú. Al-Fatah y apoyados terriblemente por Siria, bueno, que tenía un Sí, ejército muy fuerte, es hasta el 82. Y de allí las intifadas. las intifadas, pero que no son guerras formales. Las intifadas las podemos comparar como nuestra guerra asimétrica contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, porque Sí, no es una correcto, guerra ok, entre sí, países. correcto. Pero Sí, marcan un hito dentro ¿cómo? Y del, que de además la que historia de conflicto a- entre ambas partes. además que la intifada estaba financiada por, a ver, no por Siria, por Qatar, Por eso le decía, por varios, ¿no? por varios, o sea que no es que eran pobrecitos, no, 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 Pero no, al mismo no. tiempo sí respondía a una diferencia de poder en el mismo territorio y a frustraciones, algunas válidas. Es que, Digamos. a Es ver, la expresión es que de la forma de expresarla, ahí podemos discurrir, digamos, pero la frustración de la primera intifada, sobre todo, ya sí, después se fue sí, desfigurando, vea, digamos, la la noción primera de la... intifada, desde, a ver, digamos que hay 100 puntos de vista sobre la primera Correcto, intifada. correcto. ¿Sabe qué? Por lo menos 30 son válidos. Sí, sí, La sí, sí, de primera, acuerdo. la primera. Ahora, nos falta el otro ingrediente. Hay 3 religiones monoteístas en el mundo. Adivinen de dónde salieron las 3, de allí, de ese sector, ¿no? Porque primero es el judaísmo, que es el más Ujú. antiguo, luego viene el cristianismo, que al principio era una derivación del judaísmo, Correcto. ¿ya? Bueno. Porque se esperaba el Mesías, Ujú. ¿ya? Y le preguntaban, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Claro, no es propiamente una bueno, o sea, Porque el sí, que le sí, hace una religión universal es San Pablo, Saulo de Tarso, correcto. el más grande propagandista de la historia. Que era un gil al lado de él. Por ¿Ya? Dios. Y la tercera religión monoteísta nace en el desierto, en Arabia, en lo que ahora es Arabia Saudita, cuando Mahoma huye de la Ujú. Meca a Medina. Ya. Las 3 religiones monoteístas están allí. Y resulta que en Jerusalén Sí, todas tienen las su 3 centro. tienen su pedazo, porque allí estaba el templo de David. Lo que lo hace a uno pensar, ¿no? ¿No serán que son todas las mismas y hay problemas de traducción a lo largo del camino? Bueno, Porque a es ver, increíble que todas tengan el la cosa es mismo muy punto simple. de A ver, incipiencia. las 3 religiones son originarias por 2 pueblos semitas, que vienen a ser, si nos remontamos a la historia Ujú. anterior y a la antropología y todo eso de allí, primos hermanos, ya, porque el judaísmo en el Antiguo Testamento y en el libro de los sagrados de los judíos, de los que profesan El la Torah. religión judía, la Sefer Torah, porque a ver, uno puede ser judío de sangre Correcto, y no de correcto. Y no religión, religión. ya, yo es más conozco algunos, mejor dicho, conozco un montón que tienen sangre judía, algunos hasta un 20%, pero son católicos. Claro. Ok. Tanto en el Antiguo Testamento claramente se expone el nacimiento, según la versión de ellos, de los árabes. Ismael, Correcto. claro, ya. De ahí viene el Islam, siglo octavo. En el medio ahí está ya el cristianismo. Entonces, Jerusalén tiene el templo, el pedazo del templo, el muro de los lamentos. Ujú. Tiene el Calvario, Correcto. está el Gólgota, el lugar en que lo crucificaron, el Via Crucis, o sea, no hay lugar más sagrado para el En el cristianismo. mundo, sí. Ya. Así como no hay Ni lugar para el más sagrado para judaísmo, los ni judíos para que el el... muro de los lamentos. Ajá, Y resulta que el tercer lugar más sagrado del Islam es la mezquita de la Roca, de así donde es. según Al-Qurán y toda la tradición, las sunas, etcétera, 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 de ahí vinieron los ángeles que se lo llevaron a Mahoma al cielo. Entonces tenemos otro ingrediente. Y ese no tiene solución. Ese no tiene solución, porque además es la base de la identidad tanto de musulmanes como de judíos. Entonces, por eso le digo, No tanto de aparte de católicos, pero no sí de tanto católicos, musulmanes y digamos, judíos. pero aparte de la disputa territorial, física, viene esta disputa que es absolutamente identitaria, que no es necesariamente religiosa, que sí, pero además es identitaria. Claro. Y luego hay un tercer nivel, si queremos, que es un poquito más actual, y es la pelea por la salida al mar y lo que implica la generación de recursos
que es adicional, digamos, y que es algo que, de lo que se ha venido conversando, no sé, pues en los últimos 15 años, por la necesidad del agua en la región, pero es secundario, terciario, digamos. Muchos analistas geopolíticos y militares que hacen análisis han llegado a sostener que la próxima guerra en serio es por el agua. Pero guerra, guerra, ¿no? Porque el agua, o sea, usted sin aire y sin agua no puede vivir. Correcto, y luego el auge de la inteligencia artificial y de los centros, de los data centers, obligan a la necesidad de agua para enfriar las máquinas, para generación eléctrica, para entonces sí, podría, o sea, Hay un problema, es ¿no? absolutamente Están viable. utilizando una cantidad de agua que no sobra en muchos lugares del mundo para que la gente Así pueda es. tomar agua. De hecho, el problema que además se generó por otra partición y unas elecciones que luego no hubo en el contexto de Cachemira entre India y Pues fue un Pakistán. robo. Sí, pero digamos que ese es otro problema que las Ahí, Naciones Unidas también como que fue empujando. Claro, ahí el Eh, responsable de eso ya se murió porque lo volaron los del ejército republicano irlandés. Pero si usted lee Esta noche la libertad de Dominic Lapierre y Larry Collins, que es una novela, no es un libro histórico, pero es bastante fiel, tiene un igual que trasfondo O histórico Jerusalén, que importante. también es de ellos. Resulta que cuando se hace la partición, porque fíjese usted, aquí con gran alboroto descubrieron hace un poquito, el año pasado, que la Federación India había pasado en población a la República Popular China. Se olvidan que la India, el Raj, que era el dominio británico sobre la India era lo que hoy es Pakistán, lo que hoy es la India, lo que Bangladesh. se llamó Pakistán Oriental y Sí. que ahora es Bangladesh, y que si usted le suma la población a los tres, la Federación India le mete una paliza, pero por largo a China. Pero lo que pasa es que el uno es un país que encima se tragó al Tíbet, lo invadió, vamos a hablar claro. Lo que pasa es que a Xi Jinping nadie le dice eso, pero lo invadió. Que sí, que era una cosa atrasada, una teocracia, que creían que el Dalai Lama la Sí, ni sé ese no es cuánta esos reencarnación. secundarios. Pero ese no es el punto, invadió Claro. un país independiente, Así es. que tenía reconocimiento diplomático. Ya. Entonces, esta situación del agua. Ay, perdóneme, que además por eso saqué el tema de India Sí. y Pakistán, porque el problema hoy entre ellos, Cachemira, no solo Cachemira, es que además se cerraron la represa del Indus River Valley y los tienen es que los ríos van normalmente de arriba hacia Ajá. abajo. O sea, ¿se acuerda? Usted es muy joven. Hace muchos años el doctor Rodrigo Borja, que es un brillante intelectual y un hombre inteligente, yo no lo pongo en teleduda, pero no es perfecto, porque la perfección para los creyentes está reservada al Señor y para los no creyentes no existe. Él inventó el goteo de abajo hacia arriba. Sí. O sea, Arquímedes lo hubiera reventado a tortazos, pero bueno. Como el Pakistán está al noroeste de la India y resulta que un montón de ríos nacen por allá, si yo te desvío el cauce, te lo cierro, tú no tienes agua. Así es. Y si tú no tienes agua, ¿qué me vas a hacer a mí? ¿Me vas a mandar flores, bombones o cohetes? De hecho, ¿Ya tuvieron a hacer sí, ya tuvieron un problemón y la represalia fue, chévere, ahora te cierro la llave, mira qué haces. Y ahí están, ahí siguen. Enemistados. Perdón, ambas son potencias nucleares, reconocidas. Sí, que ese es el problema mayor de que ambos estén enemistados, es que ambas son potencias nucleares y luego que hoy India ha retomado conversaciones y lazos y relación de algún tipo tibia con China y Pakistán con Estados Unidos. O sea, ha mantenido sus relaciones con Estados Unidos. Entonces, ahí tienes una suerte de esta nueva guerra fría que estamos viendo. Pero se origina por el tema de Cachemira, porque Cachemira tenía una mayoría musulmana, pero el Rajá o el Marajá, el que se llame, era hindú. Correcto. Perdón, indio. El hinduismo es una religión. De hecho, según la India, era un principado indio antes de ser. Sí. Pero con mayoría musulmana y el acuerdo fue de los musulmanes a Pakistán. Donde está la mayoría de los unos, los otros se tienen que ir. Varios millones de personas costó eso. Sí. Se mataron a palos, a golpes, a pedradas, los que iban de Pakistán a la India y los que iban de India a Pakistán. Civiles. Ahí mataron ancianos, mujeres, niñas, hombres, todo. Fue una de las máximas. De hecho, hay una escena memorable en Gandhi del traspaso de... Hay la escena del tren y hay la escena cuando Gandhi dice, bueno, perfecto, me voy a Calcuta.
Ya Gandhi estaba viejo y débil. Voy a ayunar y no voy a parar de ayunar hasta que paren. Y sí, Empezaron a parar y hay la escena esa desgarradora que llega un tipo, le tira el pan y le dice, ¡come! Yo me voy al infierno, pero yo no quiero llevar... claro, esto Y en mi entonces, conciencia. cuando el... Vea, cuando uno tiene un problema coronario, o lo tuvo, según los cardiólogos, que saben bastante más que yo de temas, por favor. Lamentablemente, el problema, por más chiquito que sea, a mí me dio uno chiquito en el 2004. Pero en el 2024 casi me voy. Lo que pasa es que, como me dijo el doctor Semiglia Di Lorenzo, ¿ya? El hemodinamista, el jefe de hemodinamia del Interhospital, que entre paréntesis es un hospital de Estados Unidos, ¿ya? Una locura. Pero usted no está muerto porque no lo quisieron ni arriba ni abajo. Me dio un infarto agudo y estuve tirado 7 horas Dios solo mío porque santo. me dio de lunes a martes de carnaval a las 7 de Ya. 07 minutos del martes de carnaval. Mi hija estaba en Puembo, mi hija mayor, mi hijo el del medio estaba en Las Palmas de Gran Canaria, un poco lejos, ¿no? Recién se acababan de asaltar TC, estábamos en estado de guerra, de excepción, y mi hija estaba en San Borondón cuidando la casa y los perros de mi hijo. Ujú. Y yo no le iba a decir a mi hija, ven, que todo el relajo que había, porque Claro, yo soy de las no. viejas escuelas. Si me va a pasar algo, me pasa a mí, pero no a un hijo mío por culpa mía. Eso es old school. Ahora no sé cómo piensan los de ahora, porque ahora piensan tan distinto que you never know. Pero ese sí fue, tuve una semana en UCI, cargo 5 stents. Caramba. No, sí, claro. Entonces uno se queda, me lo explicaron, un problema coronario por razones que la ciencia médica uno puede explicar, queda hipersensible, hiperirritable e hiperansioso. O sea, para la ansiedad hay ansiolíticos. Claro. Nah. Pero todavía no hay pastillas que le impidan a uno reaccionar con se- demasiada sensibilidad ante cosas así. Entonces, esa escena de cuando Gandhi le dice, bueno, ¿y por qué te vas al infierno? Porque maté y reventé contra la pared a un niño Ujú. musulmán. Pero lo hice porque ellos primero asesinaron a mi hijito. Oiga, eso es o sea, el ser humano puede llegar a extremos de salvajismo, Sí, pero, lo hemos probado una y pero otra ¿sabe vez. qué? Pero el salvajismo del fanatismo religioso es el peor que hay. Porque nada, habían vivido en paz, Sí, sí. No, eran el vecinos. salvajismo identitario es, Terrible. sí, es miserable porque la Ah, persona sí. lo siente como no negociable. No, no, no lo quiere negociar tampoco. Sí, exacto. Y no tiene intención de hacerlo. No. Entonces sí, es donde cabe lo peor de la humanidad. Ahora, lo que pasa es que estos no contaron con que ninguno de los dos podía cargar encima que Gandhi se muere por culpa de ellos, porque ahí se hubiera sido la tragedia. Y paró, pues eso Correcto. es histórico. Sí, sí, sí. Por eso es que cuando le disparan estos locos ultranacionalistas indios, que lo acusaban a Gandhi de traición por haber aceptado la partición de Pakistán, dice la historia oficial y extraoficial, que el último virrey de la India, Lord Mountbatten, que si usted vio la serie de Crown, él Correctísimo. ahí Así está, pues él fue es. el último virrey de la India. Cuando se enteró que le habían disparado y le habían matado a Gandhi, dijo, por Dios, que haya sido un indio el que haya disparado. Porque donde Claro, hubiera cuando se sido hubiera muy, desatado no, la... ahí se hubieran muerto por decenas de millones. Sí. Entonces, volviendo a Israel y al problema de Medio Oriente. Yo me encontré ayer con no voy a dar su nombre, con una persona, educada, por cierto, pero que tiene en mi opinión, peregrina teoría de que Trump está atascado en Irán. Yo no lo veo atascado en nada, pero digamos que está atascado en Irán porque se metió en una guerra que no es de él, que hicieron una guerra de Israel y que la culpa de la guerra de Estados Unidos con Irán es culpa de Israel. Y lo mejor de todo es que la persona me dijo que ella tenía ascendencia judía. No sé hace cuántos siglos que tuvo algún antepasado sefardita por el apellido, ¿no? Porque usted saca a los sefarditas de los ashkenazim por los apellidos. Los Ujú, sefarditas son apellidos normalmente portugueses o sí. españoles, y los ashkenazim son todo el resto de Europa, ¿no es cierto? Ujú, Básicamente alemanes, porque eso sí. significa O sea, Alemania en yiddish, que el idioma es ashkenazi. Ok. Entonces, ¿hasta dónde es dable pensar
primero que la guerra de Trump con Irán sea porque Israel le ordenó a Trump que ataque Irán. Oiga, la influencia de la comunidad judía en Estados Unidos es cada vez menor. Antes no había ni siquiera árabes allí. Ahora hay un montón, hay estados del norte que tienen mucho voto palestino o de otros países árabes. ¿Hasta dónde estiramos esa cuerda? ¿Hasta dónde Hormuz sigue cerrado? ¿Hasta dónde el petróleo? Bueno, Arabia Saudita le dio la vuelta por el otro lado. Pero Irán tiene uranio. No tiene la bomba todavía, pero tiene uranio Tiene la enriquecido. capacidad, Tiene la correcto. capacidad. Y lo que dice Trump es un grupo de locos fanáticos, como son, porque estos sí son locos y fanáticos, o sea Ujú. que no pueden tener un arma nuclear. Porque Kim Il-jong y sus padres y su abuelo de Corea del Norte Ujú. tienen la bomba atómica. Sí, Pero sí, ellos no son fanáticos religiosos. sí, no, No, no son religiosos en todo caso. no, están locos, de acuerdo, pero es otro tipo de locura. Además, ellos dicen que tienen la bomba atómica para evitar que los ataque a Estados Unidos, Además que además ya tiene los China, atacó. ¿no? Pues, O ¿no? sea que por Ya. último, ese es otro, No, pues China, sin China, Corea del Norte no podría existir. por eso. A ver, ¿hasta dónde le estiramos la cuerda? Creo que son varias A cosas. ver, Efectivamente, yo creo que Israel no tiene esa influencia sobre Estados Unidos, esté o no sentado Trump, se lleve mal o bien con Netanyahu. Lo que sí es viable, y es de lo que se habló primero, es que Israel se sentó, dado el contexto de las protestas en Irán, se sentó con inteligencia de la Mossad a decir, este es un buen momento, este vamos es un a buen ajustar momento, cuentas. exacto. Este es un buen momento para empujar al régimen, digamos, tensar esa cuerda y que se rompa. Creo que eso es viable. Ahora, ¿está Trump o no atascado en Irán? Está atascado en Irán. ¿En qué sentido? Que él prometió, y de hecho creo que ese fue su error más grande, él dijo que se entraba a Irán para varias cosas, entre ellas derrocar al régimen. Ninguna de las cosas por las que ha justificado su Excepto intervención la en Irán destrucción, se ha dado. excepto la destrucción en la primera vez con la bomba esa Sí, que penetró. que no se que- destruyó, que- porque pero- luego pero- de eso ha sí, dicho no, varias que veces que tenían- siguen teniendo armamento nuclear. No, Entonces, no armamento. Lo que pasa es que Irán capacidad, no tenía capacidad todo el nuclear. uranio en el mismo sitio. En el sitio que entró la bomba era donde estaban ya preparándose para hacer un Correcto. artefacto. Ahorita lo que tienen es uranio enriquecido, Correcto. pero no tienen lo que tenían en donde entró esa bomba. Claro, esto retrasó la Claro, capacidad, exactamente. pero no la extinguió. No la extinguió. Y el punto clave aquí es que no sabemos qué tanto la retrasó tampoco. Los Porque nadie estaba cálculos seguro de de... inteligencia de las distintas potencias, China, Estados Unidos, porque como dice Carlos Rucauf, la Unión Soviética es una estación de servicio con armas nucleares. Gran potencia no es, hace rato. Llevan 4 años peleando contra Ucrania, pero eso iban a ganar en 2 semanas. ¿No? Ah, sí, claro. Ese es más grande que la de Trump. Igualito que el zar. Claro. Es que Putin se cree Es un la heredero, misma, sí, él no es él comunista. cree que es Él se cree un heredero de los zares y él piensa en la gran imperial, Rusia. sí. Sí, exacto, estamos de acuerdo, totalmente. Ya. Yo pienso que Trump, y no voy a decir lo acuso, porque yo creo que Trump paró la degeneración de Estados Unidos militar y geopolíticamente, Ya. a la que la había llevado, no sabemos quién, si el anciano Vance, que no podría articular varias palabras en un debate, Biden, o el grupo de gente que realmente, hay la teoría que eran los que gobernaban en vez de Biden, porque Biden al final ya se fue público y notorio que el hombre estaba más chocho que... Nah. Comete el mismo error de no pelear. Vea, si yo entro en una guerra, cuando Estados Unidos le bombardearon Pearl Harbor y entró a la Segunda Guerra Mundial, ¿tuvo escrúpulos en tirarle 2 bombas atómicas a Japón? No, ni uno, 0. ¿Sabe lo que hizo Estados Unidos? Que yo me río cuando el doctor Osvaldo Hurtado, aquí, hombre, un intelectual de peso, eso nadie discute. Presidente de la República porque el señor doctor Jaime Roldós se estrelló en un avión. Sí, no por elección popular. No, porque la vez que intentó ser presidente por elección popular quedó octavo entre 8. Así es. Es un puesto honrosísimo. Octavo entre 8. Porque octavo entre 800 ya no. Octavo entre 8. Octavo entre 80, bueno, ya.
No, octavo entre 8. 8. Hizo el ridículo de su vida, nunca más. Pues. A ver. Estados Unidos, que usted conoce que ya las garantías constitucionales son sagradas. Eran. No sé. ¿Sabe desde cuándo dejaron de ser sagradas? Enero de 1942, diciembre del 41, enero del 42. Ok. La administración Roosevelt, demócrata, confinó alrededor de 200.000. Ah, bueno, sí, Japón. Sí, Ujú. confinó a 200, la cifra varía, los historiadores, 150.000 a 200.000 ciudadanos americanos nacidos en Estados Unidos, Así es, de no de un mes, ascendencia japonesa, correcto. por el delito de que su abuelo o su padre eran japoneses. Obviamente eran campos de... No mataban a nadie, Sí, no no, había sí. cámara de gas, se los trató bien, pero igual no tenía derecho alguno. Estaba violando la Constitución de los Estados Unidos de América. Uno. ¿Sabe qué Y también maltratando a hizo? sus ciudadanos. ¿Sabe qué también hizo Roosevelt? Ahí mismo. Suspendió el habeas corpus. Porque si no, todos los abogados hubieran sacado a los japoneses Claro, con por habeas corpus. supuesto. Ya. ¿Sabe qué dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos? The Supreme Court of Justice, que interpreta la Constitución. Ujú. ¿Sabe qué dijo? Nada. ¿Sabe por qué no dijo nada? Estábamos en guerra. Eso quiere decir. Estaban Times en of guerra. war. Claro. Sí, la guerra justifica Ya, un montón de cosas. nosotros estamos en guerra con esta gentuza internacional, carteles mexicanos, Ujú, colombianos sí, y los sí, de sí. acá. Pero la Corte Constitucional no se ha enterado. Y cree que uno puede pelear la guerra con leyes de paz. Yo ayer lo tuve a Paco Moncayo, mi buen amigo el general Moncayo, hombre al que respeto profundamente, fue compañero mío en la asamblea, fue el último buen alcalde que tuvo Quito, en mi opinión personal, sube terror. Y le pregunté, le digo, al general, usted que, no solo general, sino que peleó pues la guerra. Ujú. Y Wilson, a ver, dígame una cosa. Se puede pelear una guerra, porque Tigüenza fue un conflicto local, pero supongamos que se hubiera extendido. ¿Se puede pelear una guerra con leyes de tiempos de paz? Me dijo, no, pues ¿cómo se le ocurre? Entonces Trump tenía que haber, si ya iba a meterse allí, tenía que haberlos borrado del mapa. Y si no, no se meta. Bueno, que además en el contexto de Estados Unidos tiene una serie de cuerpo legal desde el 9/11, Sí, de Patriot Act. sesudo además, para luchar contra terrorismo, Exacto. entendiendo a Irán como un estado que financia grupos terroristas. Financia, Eh, controla y dirige. Sí, financia, controla y dirige. Hamas y Hezbollah y los hutíes. Ahí tiene 3. Correcto. Digamos que ellos tienen todo un cuerpo legal que Tiene la avale justificación. Correcto. esa posibilidad. Oiga, le agradezco mucho lo que acaba de decir. No se malita, repítalo. Porque hay gente que, hay wokes y zurditos que no entienden a la primera. Repita, ¿qué es lo que tiene Estados Unidos? A ver, Estados Unidos tiene todo un cuerpo legal en el contexto del 9/11 Oye, tú, si sabes a desarrollado quién te digo. para ella. luchar contra el terrorismo. No, yo Espérate. dice que tiene todo un cuerpo legal, además, lógico, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que ahí entramos en un área gris de la definición de terrorismo que cada estado define. Sí, pero Estados Unidos, Como como no quiere. es miembro de ninguna... Estados Unidos no acepta la jurisdicción de ninguna corte que no sea de Supreme Court of Justice of the United Correcto. States. Y la Sí, Supreme de Court of hecho. Justice... De sí, hecho, no ratificó el Tratado de Roma. Sí. ninguno. Ninguno. El único que ratificó fue la creación de las Naciones Unidas. Sí. Y obviamente para tener derecho a veto. Porque si no le daban el derecho a veto, tampoco lo ratifica. Sí, de hecho me parece que no ha ratificado ni siquiera. Nada, la Corte el Internacional los de la Haya, niños, nada. Nada. Claro, no, pero además hay una serie de tratados que son como los derechos de los niños, los derechos de las causas, que son como básicos. Cero. Pero sí, me parece que tampoco No, lo no, no, ratificó. no lo ha ratificado. Pero a ver, para luchar contra el terrorismo tiene un cuerpo legal. Sí, desarrollado No de ahorita. a la interna, no. No lo hizo Trump, ¿no es cierto? No, lo hizo Trump para el Ah, contexto ya. del 9/11. Lo que pasa es que, claro, de todas formas, allí hay un área gris, por ejemplo, pensando en los ataques a las supuestas narcolanchas y pescadores. Entonces, dentro de ese contexto, ¿qué tanto se puede probar Porque ellos invocan estos eso. son correcto, que estos son pescadores y no terroristas y en su efecto Son las dos cosas. sí o no? Me explico. Hay todo.
y eso es lo que muchos demócratas cuestionan y creo que es legítimo el cuestionamiento. Bueno, los Porque demócratas si le no hay cuestionan todo a información, Trump. si no, sí, todo, pero digamos, en este contexto creo que es legítimo el cuestionamiento porque si no hay ningún tipo de Sí hay. información Hay la entregada a la Comisión de Relaciones Exteriores, a los miembros demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores, creo que es válido que tengan preguntas. Ah, sí, claro. Totalmente válido que tenga pregunta. Ahora, la explicación que da el Departamento de Guerra, Ujú. que Que siempre ahora se, se lla- llama no, Departamento de... siempre se llamó Departamento de Guerra y algún demócrata se lo cambió de Departamento de Defensa. Y Bueno, Trump pero dijo, no, ahora no, es no, 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 Departamento de no, es Guerra. de nuevo Department of War, como fue durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Sí, sí. Seguramente Roosevelt lo cambió. Fellow Traveler. Pero bueno, Optimista. ellos lo que sostienen es que con la tecnología que hay ahora de los satélites, Ujú. y aguante, Elon Musk va a lanzar 90.000 satélites, 90.000, que van a poder estar a la mitad de distancia de lo que están ahora los actuales, con lo cual nos van a poder ver hasta el iris del ojo. Bueno, según la tecnología que hay ahorita, el satélite enfoca la lancha y ve pues los paquetes. Y como usted y yo comprenderán, ninguno de los dos hemos sido pescadores, ¿no es cierto? Correcto. Pero sabemos que los peces no salen del mar envueltos en paquetes, salen en peces. Salen, sí, están en Claro. redes. Ahora, en los grandes barcos factoría los transforman, pero es que estos no eran grandes barcos Claro, factorías. entonces son lanchas, Lanchas. directamente. Entonces, si tienes paquetes y algunas la volaron cuando empezó a tirar los paquetes al mar, ¿qué cree que había en los paquetes? Claro, ahora, si pensamos en dimensiones y son más de 100 muertos en este contexto, de Sí. 100 ataques, hay que traducir eso a las dimensiones de la problemática regional que se vive, porque, digamos, 100 personas que no hacen mella alguna en la cadena Sí, de pero igual son 100 distribución. personas. Sí, por eso le digo, o sea, Sí, creo que el claro. cuestionamiento uno es válido y luego hay que repensar un tema estratégico también, porque Sí, ahora, efectivamente esto no está funcionando. pero la respuesta te la dio hace un momento. Guerra es guerra. Vea, la guerra es lo peor que hay. De Uno no acuerdo, debería llegar a la guerra. Pero, oiga, en Estados Unidos mueren millones de personas al año por la droga. por supuesto. Entonces, tuvo que Es llegar. una guerra en varios niveles, Oiga, digamos, tuvo que también de llegar, salud pública. sí, tuvo que llegar este man que dicen que está loco. Yo creo que si él está loco, yo estoy más loco. Y dijo, bueno, hasta aquí llegamos. Y yo no le tengo contemplaciones más a nadie. ¿Sabes lo que pasa? Es que hay un problema adicional y que es una guerra que se anuncia contra un actor no estatal. Es Y cuando correcto. la guerra es contra un actor no estatal, no hay cuerpos de rendición de cuentas ni de No. derechos No, donde se pueda avalar no. la existencia de un debido proceso. Y otra eso cosa, genera Cla- problemas. Claro, porque además hay otro problema. Como no es un Estado contra otro Estado, ahí viene otra. Usted sabe que los amigos abogados tienen. ¿Cómo es el dicho? Que dos abogados, tres opiniones. Mentira. Un abogado, cinco opiniones, porque opina cinco veces de ángulos distintos. Ya. Ok. A ver. La guerra entre naciones está regulada por varios tratados internacionales que Correcto, obligan. correcto. Ya. Y hasta derecho Por ejemplo, consuetudinario, digamos. usted Hay un no montón puede, de... en la guerra, una guerra entre naciones, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, si un grupo de soldados o una división, un batallón, lo que sea, se rendía, Derecho usted no les podía consuetudinario, así disparar. es. Ajá, Tenía que tomar los prisioneros. correcto. Además, y tenía que tratarlos bien. Sí, 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 y hay todo un cuerpo que regula Cosa el que trato a ningún prisioneros bando de guerra. hizo. Lo que pasa es que a un bando se le fue la mano. Tanto a Alemania como a Eso debe ser Japón. A algunos los dos bandos, se le sí. fue la mano. Bueno, y a la Unión Soviética también. Pues, ¿no? Ay, Ahí lo de van los tres. japoneses fue terrible. Eso Sí. fue una salvajada, ya. Ok. Pero la guerra está regida por leyes, Así es. pero es la guerra entre estados. Entonces yo hace unos meses discutíamos con un querido amigo, abogado, al que hace tiempo que no lo invito, lo tengo que llamar. Y él me decía que el tema de las leyes. Entonces le digo, pero estamos en guerra. Entonces me dice, entonces usamos las leyes de la guerra. Le digo, totalmente de acuerdo. Ahora, en las leyes de la guerra, cuando usted es un combatiente que no está uniformado, usted tiene derecho a fusilarlo. Sí, o sea, por eso le digo, el problema mayor es que estamos trabajando con actores no estatales y para ellos no hay cuerpo de ley. Claro, porque ellos no cargan uniforme, pues, ni tienen identificación, ni responden, o sea, Ni responden ellos al... claro. Y
Y aunque en el caso de Ayusa Hamas, Bellum. Hezbollah y los hutíes responden a Irán, no son soldados. Vea, Hamas y Hezbollah usan uniforme. Sí. El problema ahí adicional es que tiene que haber una cadena de mando trazable desde el soldado en territorio hasta la En el caso cabeza de- del Estado. En el caso de es que no es Estado, en el caso de Hamas y Sí, sí, Hezbollah, por eso. que no Por eso son le digo, estados, si quisiera trazar uno de esa cadena de mando, tendría que llegar hasta Irán. claro, Caso contrario, no es que es, tiene que llegar hasta no Irán hay porque accountability. ¿Me explico? Irán les paga, los arma y les ordena. Ahora, con los hutíes se varó, pues, ¿no? Sí, Le pidieron a los hutíes que bloqueen el estrecho de Bab el-Mandeb, que sí. es todavía muchísimo más estrecho que Hormuz. Hormuz es un estrecho bien ancho. Bab el-Mandeb es Sí, es como mínimo, pero Gibraltar. tiene una vía secundaria importante. Estilo Gibraltar, así, Correcto. de chiquito. Pero los hutíes no solo le responden a Irán, sino que tienen un aliado más grande, que se llama The People's Republic of China. Y Xi Jinping, no sé si los llamó por teléfono, les mandó a decir que por ahí salía el petróleo que Arabia Saudita le había dado la vuelta al oleoducto para vendérselo a él, a la The People's Republic of China. Y que si no quieres problemas también conmigo, o sea, con la República Popular China, abstente de atacar un barco. Porque entonces ya me estás Claro, afectando a mí jorobando. directamente. Correcto. Que es una conversación que además deben haber tenido China e Irán también, ¿no? O sea, Por eso yo le digo una cosa. ¿Por qué cree que Bab el-Mandeb no se cerró? Porque China dijo lo cierra. Además que China tiene al frente que de bueno, Bab el-Mandeb una macrobase. estuvo cerrado, digamos, on-off a lo Horas. largo del, sí. Bien. Entonces, con todo este entorno, ¿qué pasa en las elecciones de Israel? ¿Qué chance tiene la coalición? Porque Netanyahu tiene una Correcto, coalición. solo no puede gobernar. Entonces, además, tiene ahorita otros problemas internos también domésticos que lo están presionando. Ayer un diputado de extrema derecha le cayó a mazazo limpio a un monumento palestino y esto hasta Netanyahu lo condenó. Eso es señal ya de que algo se está moviendo internamente, porque normalmente, y además estos son los miembros de Son la los que le coalición que completan los necesita, votos, pues exactamente, claro. son miembros de la coalición que necesita, que lo haya condenado implica que Estados Unidos lo está mirando. Porque a la par de esto, la semana pasada, se anunciaron nuevos asentamientos y luego hubo disputas entre asentadores, entre invasores, No, pues entre los colonos, digamos colonos. entre los colonos, que fue condenado por Mike Huckabee, embajador estadounidense en Israel. Entonces ya que además ha sido uno de los principales asusadores del sea, incremento de claro. asentamientos O sea, hasta ellos, en Cisjordania. Entonces, si ahorita lo están criticando, por eso le digo, si hasta ellos le están diciendo, oye, exacto, para, por Dios, es que, oye, es que ya para. no abuses de mi Entonces, paciencia. así es. Entonces, esto le genera a Netanyahu un problema en dos niveles. Primero, a nivel internacional, es decir, Estados Unidos le está presionando No se puede pelear con y no se puede pelear con Estados Unidos. Y al mismo tiempo a la interna, porque si hace lo que Estados Unidos dice, se pone en riesgo su coalición electoral, que a la par implica irse a la cárcel, pues porque tiene claro, varios procesos internos abiertos que no se han terminado de cerrar porque está en guerra. Claro, así es. Entonces él o sea, está contra la espada de la pared ahorita y está... Lo de él no es solo perder el poder, no, es irse a la cambiar de cárcel. domicilio. Es súper interesante. Lo que sucede en Israel es súper interesante, entre otras cosas porque funciona en varios niveles. Como es el 24 de octubre, y hoy día es, ¿cómo se le tratará estos nombres? 26 de agosto. Estamos a 2 meses. Así es. 2 meses vuelan, pero en 2 meses pasan muchas cosas. Son 60 días. En 2 meses son cambia el mundo. 1440 horas, como 80 y pico mil de minutos, ya lo sigamos. Ya. Pero si las elecciones fueran este domingo, porque como en Israel el feriado, el Shabbat, el día sagrado, comienza al atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, el domingo es como si para nosotros el lunes. Viable, sí. Es un día que no existe para ellos. Ya, ok. Si las elecciones fueran este domingo, en la situación actual, con la guerra con Irán, con la cantidad de cohetes que Irán le disparó a Israel, porque claro, Irán le dispara cohetes a Israel y le dispara cohetes a bases americanas en los países del Golfo,
pero todavía no se le ha ocurrido, digo todavía porque con esa Ujú. gente no se sabe, no se le ha ocurrido tirarle un cohete a ver si le pega a la embajada americana en París, en Londres o en Roma. Eso no ha hecho. Probablemente porque son recontrafanáticos, locos, pero no son tan estúpidos para no usar otra palabra y damas presentes, pero hay una que lo define mejor. Si fueran este domingo, ¿cuál es su feeling? ¿La gente está involucrada con la guerra o ya está hasta las mismas? ¿Cómo es hasta las marimbas timbas con Sí, Bibi pero a ver, yo Netanyahu? creo que la guerra con Irán en este momento para Israel es secundaria, es importante, hay una afectación, pero es secundaria y más bien el problema es Gaza, donde todavía siguen habiendo ataques y enfrentamientos Pero mínimos, pero al mismo tiempo, a ver, el problema es que así como Estados Unidos necesita anunciar una gran victoria con Irán antes de noviembre, Israel necesita anunciar el cierre de alguna carpeta antes de las elecciones ahora en octubre. Entonces, Gaza, no hay más. Bueno, Hezbollah en Líbano ya obtuvo lo que quería. Se el Líbano comió sí, pero hasta no el con... río Litani y va a pasar, que ya mismo pasa. Así es, pero tiene el frente con Hezbollah Claro, abierto. claro. Que Israel puede Pero lo ha vivir así, tenido digamos, siempre. exacto. Israel Lo ha puede tenido vivir así siempre, porque eso claro. lo ha tenido siempre. Pero necesita cerrar algún tipo de carpeta Jamás. con Gaza. ¿Por qué? Porque Hezbollah nunca hizo la salvajada que hizo jamás. Así es. No, lo Eso jamás no se, fue eso no se puede entender. impresentable, O sea, eso no, sí, sí, incomprensible. o sea, yo entiendo que les hayan dicho los iraníes, ¿sabes qué? Yo no puedo permitir que Arabia Saudita e Israel hagan las paces. Vayan y atáquenlos. No creo que les haya dicho vayan y metan Sí, no, criaturas en un fue microondas. imposible, Ya. imposible. Impensable. John Charny, que en paz descanse y que me honraba con su amistad, inmerecidamente, por cierto. A mí un día me llamó, me dijo, ven que quiero conversar contigo. Fue un día anterior a la exposición que hizo Ujú, para un montón de sí. gente el tema. Y me dijo, yo te voy a contar lo que pasó. Usted sabe que en el Knesset hubo gente que se desmayó, hubo gente infartada Sí, cuando mostraron las crudas. sí. Ya. Oiga, yo cuando pude articular palabras, le dije, espero que los borren del mapa. Me dice, sí, yo también. Ahora, uno puede entrar a discutir si se le fue la mano o no se le fue la mano, pero lo que hicieron, o sea, la provocación, el tamaño y la salvajada de la provocación, Fue una ¿sabe provocación. qué? A mí no me venga después a decir que Brutal. me bombardeaste. No, ¿para qué te la buscas? O sea, de acuerdo. O sea, hay civiles en el interín, ¿no? Y eso es lo que hay que proteger, Oiga, pero en Hiroshima y Nagasaki mataron a ciento y pico mil de sí, civiles, en Dresde. igual de condenable, Sí, ojo, claro, ¿no? en Dresden, una ciudad de Efectivamente, madera, también condenable. El bombardeo 3 en noches de Dresden fue bombardeo horroroso. con bombas incendiarias, no explosivas, en una ciudad de madera. Durante Sí, sí, mucho sí. tiempo se calculó que habían matado a 200.000 personas en Dresde hasta que la maquinaria propagandística norteamericana y británica empezó a ir rebajando el número. 150.000, 120.000. Ahora ya son tan cínicos que hablan entre 20 y 40.000. Por Dios, estaba llena de refugiados porque justamente no la habían bombardeado. Ah, pero brillante. En Nuremberg no se condenó como crimen de guerra a ninguno de los alemanes por los bombardeos a las ciudades, porque entonces Sí, por reciprocidad. les rebotaba a ellos. Vea, en Dresde los ingleses tiraron más toneladas de bombas que todas las que los alemanes le tiraron a Inglaterra durante toda la guerra, en 3 noches a una sola ciudad. Y después hablamos de criminales de guerra. Pero bueno, ok, cerrado el tema. Israel, ¿de qué depende entonces Netanyahu? Porque de aquí, si las elecciones fueran este domingo, Gaza no está cerrado. No, Gaza no está cerrado, sin embargo, a ver, Netanyahu tiene hoy tiene una oposición en firme, un candidato medianamente popular. Creo que de todas formas A ver, Netanyahu es el Likud. sí, El otro ha de ser el partido de Golda Meir, de Ben Gurión, el partido que gobernó Israel durante mucho tiempo, que se me fue el nombre. sí, pero eso le voy a decir, es que no me acuerdo ni el nombre del Yo candidato. ya me voy a acordar. Eh, Espérese. Fue Shimon Pérez también de allí. Ya. Era de alguna forma es una especie de partido laborista. Ya. Correcto, Ya. exactamente. Pero Sí, tiene un nombre en hebreo, porque Likud, sí. comprenderá que de castellano no es. A ver, entonces, ¿qué pasa el domingo 24 de octubre? A ver, yo creo que Netanyahu, que es un sobreviviente político, creo que si fuera este domingo, creo que lo logra.
Creo que más tiempo es peor para él Claro, porque no resuelven. porque no resuelve y porque lo de los asentamientos se le está yendo de las manos. Al punto que, de hecho, en el incidente de ayer con el diputado eh, de derechas, De ultra, ultra, ultra. sí, de ultraderecha, él hizo esta visita acompañado del ejército y el ejército no lo detuvo y dijo, ay, es que nos sorprendió. Entonces, actos como ese, que además luego tú sales a condenar, Nos te hablan sorprendió. de descontrol. Sí. Y luego, De pérdida de poder también. sí, y luego hay un montón de las investigaciones abiertas, la investigación de Hin Rayab, que Ya. fue un incidente horroroso, las investigaciones a los asesinatos de los trabajadores del World Kitchen, que de hecho se descalificaron, pero todas estas noticias le siguen haciendo mella al proceso interno israelí, que además, en términos judiciales, es famosísimo. Sí. Entonces creo que eso al mismo tiempo va O sea, socavando esta ya me dio ilusión la de que respuesta. Netanyahu está en control. Me dio la respuesta. Si fuera el domingo, si fuera este domingo, gana. De aquí a 2 meses, si Y no la cierra gana Gaza. justita, ojo, no que... Claro, no, porque igual siempre está ganando ahí. Sí, sí, hay siempre rosa, siempre rosa. A ver, pero de aquí a 2 meses, si no hay un delivery, por lo menos de Gaza, no gana. Sí, mi yo creo que opinión. no, que la Ok, ve vamos rápido que se nos va el tiempo. Brasil, primera vuelta. Brasil hay 2 vueltas también como en Ecuador. correctísimo. A ver, está ahorita una ventaja de, según las encuestas a las que yo les creo tanto como a Pinocho, la ventaja de Lula, que llegó a tener 24 puntos de ventaja, anda entre 5 y 6. Correcto. O sea que o Lula ha bajado o Bolsonaro Junior ha subido. ¿Cuál es su...? A ver, el domingo, ese domingo hay elecciones en Israel. Al siguiente domingo le toca a Brasil y el martes a Estados Unidos. Vamos a Brasil. A ver, también depende un montón del contexto y depende de Estados Unidos, además. Y de la decisión, sí, de Trump. Es una locura porque a pesar, este es un año electoral pesado y muchos de los desenlaces en países terceros han dependido directamente de las declaraciones de Estados Unidos. Trump en Colombia de frente lo apoyó a Del Sprialo. Sí, bueno, Trump ha apoyado de frente a un montón de candidatos, pero también le ha hecho mella a un montón de candidatos. Entonces creo que, y la potencia con la que Estados Unidos está mirando a América Latina en estos momentos, creo que sí es decisivo para ciertos votantes. En el caso de Brasil, que es un país bisagra, es decir, es de los pocos, es el único país en la región que se ha mantenido ni para un lado ni para el otro, con una posición que no es neutra, pero que tiene la suficiente fuerza comercial para bregar sola, digamos. Comercial, poblacional, política, de tamaño, etcétera. o sea, o Brasil es Sí. el país más grande del mundo. Sí, o sea, ellos pueden caminar solos y creo que en ese sentido es un Pero caso Lula de es país prudente. bisagra en América Latina, pero Lula, de hecho Lula es bastante prudente si lo comparamos con, y fue bastante prudente también si lo comparamos con el resto de la izquierda latinoamericana en su momento. Por Dios. Sin embargo, creo que la saca Lula, creo que ese... O sea, a ver, pero hay segunda vuelta. Sí, claro. Pero de aquí a la segunda vuelta hay que ver qué pasa. Sí, por eso le digo, creo que en primera, creo que la saca Lula, sobre todo si se mantienen estos enfrentamientos con Estados Unidos que producen este efecto de rally around the flag a favor de Lula. Hay que ver de todas formas si los efectos de sanciones posteriores, digamos, cómo afecta eso al bolsillo del brasileño, al nacionalismo del brasileño, digamos, qué sucede en ese contexto. Y luego como dijimos, para la segunda vuelta falta bastante. Entonces, nos toca domingo, martes. Martes 3 de noviembre. Midterm elections. Hay una renovación total de la Cámara de Representantes y hay una renovación extraordinaria de 1/3 del Senado más 2 elecciones especiales, una en Florida y otra en Ohio, para cubrir los puestos de Marco Rubio, que era senador por Florida, correcto, y de Vance, que era por Ohio, y que son el uno vicepresidente Vance y el otro secretario de Estado. Desde la época de Kissinger, nunca un secretario de Estado había sido al mismo tiempo el director de la Agencia de Seguridad Nacional. Rubio lo ha logrado. Y lo ha hecho bien. Y le hago una pregunta. Para el midterm, si Trump
usando el método que use, definitivamente saca a la dictadura más antigua del mundo, que es la cubana. ¿Qué tanto influye eso en la elección? Mucho. 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 O sea, es una victoria. Lo que necesitas es anunciar una victoria. Por último, Irán, que lleva ya tanto tiempo, creo que el efecto sobre el bolsillo, el efecto sobre el surtidor, el efecto sobre los precios, eso se va modulando y la gente se va ajustando a lo largo del camino. Si se mantiene solo ese efecto, Trump corre las de perder. Pero si puede anunciar un win en el interín, ya Y, eso... y si el win es Cuba, pues, correcto. La memoria del votante es frágil. corta. Entonces, sí, un gran anuncio como Cuba, por ejemplo, sería importante. De hecho, creo que es algo que vamos a ver cada vez más en Bueno, medios porque, correcto, está aún... Bueno, es que Cuba está Está al borde ahí, del está ahí. colapso, ya no tienen luz. O sea, Sí. la poca que tienen la guardan para las operaciones de emergencia. O sea Sí, le está pasando bastante mal. que Trump podría presentar, a ver, Cuba es un buen sustituto de Cuba una es un buen victoria en sustituto. Irán. Sí. Porque además Trump dirá, toda la armada iraní está en el fondo del mar. Además, es increíblemente popular con el votante latino. O sea, el hecho de que caiga Cuba es popular con el votante latino. O sea, Ojo, republicano o demócrata. Sí, latino. Usted dijo latino. Sí. Sí. Por ejemplo, el hecho de que caiga Nicaragua es anecdótico, excepto para los nicaragüenses. Pero el hecho de que caiga Cuba es global, pues, ¿no? Sí, tiene un peso mucho más comercial, que si quisiéramos ponerlo así. Además que el problema de Cuba no tiene montañas, por tanto no tiene cómo hacer energía hidroeléctrica. No tiene petróleo. Como no tiene ni hierro ni carbón, tampoco tiene acero. No tiene minerales raros, no tiene cobres, no tiene todas las cosas que se utilizan para todos los teléfonos inteligentes. Nada. Sí, no tiene recursos. Pero es que, ¿qué produjo Cuba siempre? Azúcar. Antes de Fidel y después de Fidel, ¿Cuba qué era? Turismo, ron y azúcar. Azúcar y tabaco, cigarro. Ah, bueno, sí. Ya. Tabacos. Ok. Viendo el embargo, porque bloqueo solo hubo en la época de la crisis de los misiles, para los camaradas que no saben castellano. Tanto no hay bloqueo que en la Cuba de Fidel, las empresas canadienses y españolas, para dar solo dos ejemplos, invertían especialmente en hotelería a punta de pala. Yo estuve allí, no me lo contaron. Ya. Meliá es una cadena española, ¿no es cierto? Ya. Yo estuve en el Meliá, en Habana y en Varadero. Ya. O sea que no es que había un bloqueo. No tienen, ni siquiera tienen una producción, una autarquía en alimentos. Porque nosotros tenemos con qué comer. Claro. Sí, aquí tiras una pepa y crece un árbol. O sea, No, además que la serranía ecuatoriana produce una cantidad de verduras y legumbres impresionantes. Y el mar ecuatoriano, pues... Claro, el mar y la agricultura aquí ya, te sostiene. Aquí morirnos de hambre no vamos a morir nunca. Es más, aquí realmente la gente no sabe lo que es morirse de hambre, ¿no? Afortunadamente, porque eso es terrible. ¿No? Aunque tenemos todavía esa lacra de la desnutrición crónica infantil. Correcto, que es real. Y yo le voy a dar una opinión muy personal. Yo creo que es criminal que esa entelequia llamada Estado gaste plata en otra cosa antes de terminar con la desnutrición infantil. Es criminal. ¿Sabes por qué? Porque me van a decir, es que de eso no se muere. Sí, hay gente que sí se muere. Pero la mayoría no es que se muere, sino que queda en desventaja el resto de la vida. Eso le iba a decir, no es un tema, sí es un tema de vida y muerte, pero Sí. además es un tema de calidad de vida posterior. Porque directamente, educación. Además que rompe el concepto de democracia, porque el concepto de democracia es la igualdad. ¿Qué igualdad va a tener un chico de 14 años que fue malnutrido toda su puñetera vida? O cuando tiene 18 y quiere entrar a la universidad. ¿Qué igualdad puede tener un malnutrido con alguien que comió 3 veces al día? Y que comió cuando le daba la gana helados, golosinas, postres, lo que quiera.
Cero. Ahí no hay igualdad de oportunidades. Y cuando no hay igualdad de oportunidades, no hay democracia. Y a ningún gobierno se le ha ocurrido hacer esa ecuación bien facilita. Y el día que se le ocurra a uno y de verdad pueda anunciar que se acabó la desnutrición infantil, pasará sí de verdad la historia, por lo menos como uno de los más grandes presidentes del Ecuador. Pero no. Pasa que además es un problema cultural, es un problema, digamos, es un problema que tiene un montón de distintas gradientes y han habido esfuerzos Pero importantes no alrededor son, de la desnutrición no crónica son infantil en este imposibles. país. No Son difíciles. Yo imposibles. estoy de acuerdo con usted. Son difíciles, especialmente en las comunidades a demasiada altura y todo. Ya. Pero haga algo. Estoy hablando de montones de gobiernos, por si acaso, seguidos. No me vayan los que siempre están esperando con una lupa a ver con qué atacar al gobierno de turno. No. Esto es una responsabilidad histórica de los gobiernos, más que de los gobiernos, del Estado ecuatoriano. Bueno, el gobierno de Lazo hizo toda una iniciativa alrededor de la desnutrición crónica infantil. ¿Y resultados? Hay publicados, ahí sigue la anunciados. desnutrición. A ver, pero ¿Sabe es un problema generacional. ¿Sabe qué? Debería constar. De hecho, salió el gobierno y mantuvo su proyecto hubiera de sido desnutrición crónica criminal infantil. Hubiera sido criminal cerrar el proyecto, pues. O sea, tiene toda una fundación creada alrededor de eso. El presidente Noboa no es perfecto, pero no es estúpido como para cerrar un programa de desnutrición infantil. Claro, pero a lo que me refiero es que se mantiene el gobierno y luego el presidente Lazo mantiene su fundación de desnutrición crónica infantil, de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Sí, así como la perfección está reservada solamente al Señor, la imperfección absoluta seguramente está reservada a Satanás, ¿no? Porque le quedó grande el puesto. Pero eso lo hizo bien. Siempre hay que reconocer las cosas que se hacen bien. Hay otras que no hizo bien. Pronóstico para el martes 3 de noviembre. ¿El Senado? Yo creo que lo mantiene. Sí, yo también. Especialmente porque CNN, que no es trompista, sino todo lo contrario, anoche su analista dijo que Michigan estaba perdido para los demócratas. Michigan, de Roosevelt, un swing state importante para el Senado. En Michigan está el Sayed. ¿Perdón? Sí, no. En Michigan está el Sí, Sayed. contra él. Es que ese además tipo está loco. Es que le iba a decir, es que además es como que los demócratas no quieren ganar tampoco. Pero es que lamentablemente la izquierda siempre ha sido muy buena para movilizar bases. Y entonces van pues a las primarias las bases movidas por Alexandro Ocasio-Cortez, con quien un compañero de radio tiene sueños húmedos. Después lo tuvo con que además tiene, Alexandra Ocasio-Cortez ha tenido que ir modulando todas sus opiniones desde el 2008 en adelante, más o menos, y se ha movido cada vez más al centro porque está pensando en una en las presidenciales. Candidata. Vea, tiene tanto chance de ganar como yo. No, cero, nulos, pero... Cero, porque sobre todo alguien que ha sido tan vocal los independientes no cosas. la pueden ver. Y usted, a ver, en Estados Unidos para votar, no es como aquí que usted lo empadronan y tiene que ir con la cédula. Primero, allá no hay cédula. Eso viola ni sé cuántos derechos constitucionales exigirle cédula. No hay cédula. Válida ID. Licencia de conducir, por ejemplo. Pero a ver, ¿no? Usted se tiene que inscribir. Se puede inscribir como demócrata, se puede inscribir como republicano o se puede inscribir como independiente. Pero si usted no está inscrito, excepto en algunos estados que le permiten que se inscribe ese día, pero se tiene que inscribir, no vota. Correcto. No estoy inscrito. Valda, Andrea, no, usted no está. No vota. Bueno, los independientes son como un 20%, 25%, ¿no es cierto? ¿Usted cree que a los independientes le hace gracia a gente como Alexandro Ocasio-Cortez, Ilán Omar o el animal del Sayet? No, y el problema es que además se han ido cada vez más a los extremos, salvo Alexandro Ocasio-Cortez, que ha tenido que ir movilizándose es que cada ella vez ya más no se puede ir más al este. Lo que pasa es que además alguien que ha sido tan vocal durante tantos años con todas sus posiciones, este cambio de dirección le cuesta. ¿Cómo? Y además no se lo cree nadie, porque cuando haya la campaña para lo que sea, usted sabe cómo son las campañas en Estados Unidos. Te sacan el récord de cómo eso le decía, más que ella es de la era de la viralización, pues. Claro. Ella tiene todo grabado. Entonces, ¿en qué momento diciendo mentira? Yo no dije this. Aquí está el video, señorita. Exactamente. ¿Qué peso puede tener en la composición de la nueva Cámara de Representantes
lo que hicieron algunos estados de lado y lado, pero más Ujú. los republicanos que los demócratas, porque a los demócratas la de Supreme Court le digo, a ver, ustedes pueden Sí, rediseñar los redibujar los distritos distritos. siempre y cuando que no sea en base a la raza. Puede ser por políticos religiosos, pero raza no. En Luisiana tenían pues un distrito estrecho que cruzaba el estado de punta a punta. Ya no existe pues ese distrito, ¿no? Ya. En Texas habían distritos que eran tan rectos como un cigüeñal para poder empatar lugares donde había mayoría afroamericana, eliminados los de Texas. Bueno, los demócratas también han hecho lo mismo, pero menos. ¿Qué, ¿Qué tanto peso puede tener esa redistribución de distritos que favorece a los republicanos de entrada contra el hecho de que normalmente en los midterms el presidente pierde, el partido del gobierno pierde, excepto, Rucauf lo ha señalado, excepto cuando el país está en guerra y el que está en juego se llama the Commander in Chief, no the President? Correcto. A ver, creo que efectivamente va a tener algún efecto de peso hacia los republicanos, pero al mismo tiempo los demócratas son muy buenos movilizando. Izquierda. Y de hecho han visto una repuntada en sus intenciones de voto en las últimas semanas, según el New York Times. Bueno, Sí, pero el New York por eso Times. por eso me no, sonreí un poquito. pero oiga, pero el New York Times al lado de CNN es serio. Espero decir, es periodismo serio. Sí tiene su, sí tiene su talante y su ángulo, pero es un periodismo serio. Es demócrata. Sí. Pero no es. Es serio, No es loco. Es buen periodismo. CNN hace rato que debe hacer buen periodismo. Como le digo, ha visto un repunte en sus números. Creo que va a estar, la Cámara Baja va a estar bien peleada. Sí, pero ese repunte en los números se paró hace una semana. Y eso los tiene preocupadísimos. Sí. Sí, es que además los extremismos del partido no lo ayudan. No lo ayudan. Y es que en las elecciones votan los demócratas y los republicanos, sí, pero también votan los independientes. Por supuesto, y el swing voter, digamos, ahí vota todo el mundo. Sí, pero los independientes, esos extremismos, los Sí, asustan. no, por supuesto. Por eso es que yo nunca logré entender a qué imbécil se le ocurrió hacer la operación Watergate. Para derrotar al cretino este de McGovern, no necesitaban hacer nada. ¡Nada! Es una de las... La paliza de Nixon a McGovern es solo comparable a la de Reagan a Mondale, el segundo periodo de Reagan. Mondale ganó solamente en su estado natal. Imagínense. Bueno, por ya, lo menos. pero el otro, McGovern, ¿sabe dónde ganó? En el Distrito de Columbia. Claro. En Washington, D.C., de ahí no ganó más. O sea, eso es extremo. La conversión demócrata del 68 fue una pelea campal en Chicago, fue una locura entre ellos, se metieron un gol. Sí. Entonces vamos a ver, tarotema, porque después cuando pasen las cosas, estará aquí sentada. Revisamos. A ver, 24 de noviembre, la tienen complicada Netanyahu si no delivery algo. Ya. Correcto. Ok, primera vuelta de Brasil, Lula. pasan Lula y Bolsonaro, Lula en primer lugar. Sí. ¿Con qué distancia? Más o menos. Ojo, y le atinamos a Colombia. Sí. Quiero que quede el récord. Sí, está bien. Sí. No, perdón, no me estaba haciendo el sabido, se me fue el radar. Lo que no atinamos fue Perú, ese margen tan estrecho. Sí, que yo creo que nadie se imaginó que el margen iba a ser a ver, pero así Keiko había perdido 2 veces por márgenes iguales. ¿Eh? Claro, pero este fue brutal. No, pues, Keiko gana por el voto del exterior. Sí. Pero cuando uno de estos locos salió a decir que los del exterior ni siquiera pagaban impuestos, el otro le contestó, 5.200 millones de dólares en remesas mandan. Y usted quiere que no voten. Es como que se le ocurra a alguien que los ecuatorianos en el exterior no voten, porque los ecuatorianos mandan más plata todavía. Por supuesto, sí, claro. Porque el Perú al lado del Ecuador es un país desarrollado. Lo interesante del voto del exterior, más bien, o para el académico estudioso, es el compromiso que te sigue generando. No, claro. Okay. Pero bueno. ¿Con qué distancia? ¿Con qué distancia Lula gana la primera vuelta? Creo que corta, poca, unos 5 o 6 puntos. Sí, eso es poco. Ya. Segunda vuelta es temprano. Primero veamos el resultado de la primera vuelta, papeles que profetice sobre la segunda. El martes. Senado. Mantienen el Senado.
Los republicanos. Los republicanos. Ya. Y The House, Ay, usted me dice bien, sí, creo que el margen va a ser estrecho ganando demócratas. los gringos dicen un toss-up. Sí, o sea Claro. que es un toss-up. Ya, sí, pero tengo en cuenta una cosa, que si ya nos vamos... ¡Ah! Este desgraciado tiene suerte que yo de verdad no sepa alemán, lo cual no voy a saber nunca, porque ese idioma es una aberración. Ay, me parece lindísimo. Es el idioma que estudié yo. Pero no lo hablo. Qué bello. ¿A usted le parece que? Me parece más fácil de aprender que el francés. No, usted dijo lindísimo. Sí, lindo. ¿Sabe lo que decía Su Majestad Imperial Carlos I, rey de España, Ujú. que al mismo tiempo Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que le llaman los historiadores Carlos I de España y V de Sí. Alemania? Decía que él hablaba con los hombres en inglés, con las mujeres en francés, con algo más, y en alemán hablaba con su caballo. Y lo dijo Carlos V de España y primero de Alemania, Carlos I de España y V de Alemania. Qué harto caballo Sí, haber tenido que Si comandar. ese así que- idioma le parece, ¿a usted le parece más difícil el francés? Sí. Pues si el francés es una lengua en romance como nosotros. Tiene un montón de cosas Sí, parecidas, problema deriva de del los latín. Sí, el problema de los idiomas latinos es que no tienen reglas. Sí O sea, tienen. sí, pero son absolutamente problema al variables y revés, el 800 excepciones. Lo que los gringos se quejan del español y por ende del francés son de los verbos irregulares. Porque Por los eso, verbos todo irregulares, tiene excepción, los en verbos cambio- irregulares en inglés dan risa. Un verbo irregular en inglés, el verbo to be, ser o estar, que es súper irregular. I am, you are, he or her is. Y luego las tres del plural son are. We are, they are. Ya, Y pues, eso es lo del- irregular. En cambio acá, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois o ustedes son y ellos son. Sí, no. 6 Es una distintos. pesadilla. No pueden entender, decir no comprender por qué tener. Y estamos hablando del Todo presente tiene su del variación. indicativo. Todo tiene excepción. Oiga, presente del indicativo, porque también hay del subjuntivo. obvio. Ah, ya. Pero No, bueno, no. Mm-mm. nadie es perfecto si ella tiene todo el derecho constitucional del mundo de pensar de que esa aberración es un idioma, ¿cómo que Con dijo? Que era reglas lindo con reglas que y se que era más cumplen. fácil que francés. Excusez-moi, mademoiselle, madame, excusez-moi, mais je parle un peu de francés. Y lo otro, no, ni con plata encima. Pero le digo una cosa, yo me sé unas 100 o 200 palabras en alemán, ¿pero por qué? Porque a mí me gusta la historia, especialmente la historia militar. ¿Y quién estuvo en las dos guerras más grandes de Claro. Alemania? Y además no se puede estudiar Y mucha tecnología. historia militar sin estudiar a Rommel, entonces... Ay, sin estudiar a Federico el Grande, Ah, bueno, además. además. Rommel. Pero bueno, no vamos a pelear Cerro del porque Desierto. nuestro ex vicepresidente Graf von Glansdorf, o sea, Otto, son las 12, Sauces 9, son en Holzner, también tuvo la desfachatez de decirme que el alemán era un idioma muy fácil de aprender. Yo me lo quedé mirando y le dije, ¿sabe qué? Si usted se llega a presentar elecciones, acaba de perder mi voto. Por Dios. Qué barbarie. Y después se presentó elecciones. El voto es secreto, así que no Claro, me no le voy a pregunte. preguntar. Me quedé quieto nomás. No, yo soy honesto, no te preocupes. De perdonar lo del alemán. Vamos, que después de aquí nos electrocuta. Nos vemos mañana, chicos. RTP